¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. La actualidad no me ha dejado, pero lo tengo en los pendientes número uno. Sí. Hola, Juan Fernando Miranda, ¿qué tal? Pues yo sí, la verdad, Pilar, lo siento, pero yo el lunes por la noche tuve que... Fase, de hecho, la Comunidad de Madrid ha sido la última en pasar a la fase 1. Ahora ya están solicitando, Pilar, que no nos cambien de fase a la fase 2 hasta al menos ese 8 de junio, que no sea en una semana, sino que se esperen como mínimo esos 15 días, pero que sí se permitan relajar algunas medidas, como por ejemplo el paseo horario, deporte incluso durante el fin de semana. No sé si Madrid está preparada o no y si hace bien en solicitar esto al Ministerio de Sanidad. Pues fíjate, yo creo que tienen mucho sentido las dos cosas. Primero, esperar a esa fase 2, porque Madrid es una ciudad, la Comunidad de Madrid somos muchos millones de habitantes y todavía habrá que esperar, pues eso, lo que cree la Comunidad de Madrid, una semana, 2 semanas más para ver si los indicadores no se mueven, si las cifras permanecen estables en cuestión de infecciones, de ingresos, etcétera. Pero ¿cuál es el objetivo de la desescalada? Que la población se prepare para unas medidas que vamos a tener que convivir con ellas muchos meses, con lo cual, si la Comunidad de Madrid y los ciudadanos son sobre todo conscientes de que hay que empezar a autoorganizarse y a saber que la distancia hay que mantenerla, que cuando uno practica el ocio tiene que tener cuidado con la distancia, con la mascarilla, etcétera, pues tiene sentido lo de las franjas. Seguir apelando a la responsabilidad ciudadana. Y sobre todo, claro. Exacto, Ricardo, porque eso de las franjas ya yo creo que hace unas semanas que no tiene mucho sentido, porque nos apelotonamos todos a unas horas cuando primero el comercio ya abierto, ya se puede salir a otras horas a hacer otras cosas, y segundo eso, que es que nos apelotonamos todos. Por ejemplo, y los fines de las semana, terrazas, puedes salir a cualquier hora a la terraza a tomarte algo, pero no a pasear, entonces no tiene mucho sentido que te permitan salir. No es que voy a la terraza, me quiero tomar algo sentado ahí con mi familia. Y los fines de semana ya ni te cuento, que a las 8 parece una manifestación constante. Si al final... No sé si Madrid está preparada o no y si hace bien en solicitar esto al Ministerio de Sanidad. Pues fíjate, yo creo que tienen mucho sentido las dos cosas. Primero, esperar a esa fase 2, porque Madrid es una ciudad, la Comunidad de Madrid somos muchos millones de habitantes y todavía habrá que esperar, pues eso, lo que cree la Comunidad de Madrid, una semana, 2 semanas más para ver si los indicadores no se mueven, si las cifras permanecen estables en cuestión de infecciones, de ingresos, etcétera. Pero ¿cuál es el objetivo de la desescalada? Que la población se prepare para unas medidas que vamos a tener que convivir con ellas muchos meses, con lo cual, si la Comunidad de Madrid y los ciudadanos son sobre todo conscientes de que hay que empezar a autoorganizarse y a saber que la distancia hay que mantenerla, que cuando uno practica el ocio tiene que tener cuidado con la distancia, con la mascarilla, etcétera, pues tiene sentido lo de las franjas. Seguir apelando a la responsabilidad ciudadana. Y sobre todo, claro. Exacto, Ricardo, porque eso de las franjas ya yo creo que hace unas semanas que no tiene mucho sentido, porque nos apelotonamos todos a unas horas cuando primero el comercio ya abierto, ya se puede salir a otras horas a hacer otras cosas, y segundo eso, que es que nos apelotonamos todos. Por ejemplo, y los fines de las semana, terrazas, puedes salir a cualquier hora a la terraza a tomarte fines de algo, pero semana, no a pasear, entonces no tiene mucho sentido que te permitan salir. No es que voy a la terraza, me quiero tomar algo sentado ahí con mi familia. Y los fines de semana ya ni te cuento, que a las 8 parece una manifestación constante. Ciudadanos que se quejan de por qué los de Torrejón sí y a nosotros no. Y también que el Ministerio de Sanidad desaconseja este tipo de test masivos a la población. Es que aquí hay varios factores también. Ojo. Claro, se queda de hecho en un limbo porque le faltan 2 avales, el aval sanitario y el aval legal. Es decir, no tiene el aval de Sanidad y la Consejería podría, pues eso, tener un conflicto con el Ministerio en cuanto que en un municipio se hace un test masivo sin que se haya comunicado y sin que haya seguido los cauces. Y segundo, lo que dicen los críticos, tanto los alcaldes socialistas, recuerdo el de Fuenlabrada, como la Federación de Municipios que envió hace el lunes, ¿no?, horas después de que se anunciara estos test masivos, que con qué criterio se hacen en un municipio y no en el resto de los 179 municipios de Madrid, que con qué condiciones no. En unos con mayor renta, por ejemplo, puede tener el ayuntamiento pues test masivos para todos. Fuenlabrada decía, nosotros lo tenemos, pero queremos saber el criterio, sobre todo porque lo que decía Ricardo y es muy importante. ¿Esto funciona como placebo? ¿La gente se hace el test y se relaja? ¿O sirve o no sirve? Y sobre eso no hay criterios de momento homogéneos para hacer estos test masivos. Totalmente de acuerdo, yo es que creo que... ¿Llega tarde la decisión del gobierno? ¿Lo podían haber decretado mucho antes? En la comunidad llevamos prácticamente 2 meses ya con luto oficial en nuestra región. Mira, yo creo que se ha hecho batalla política de lo que tiene que ver con lo que en todo el mundo estaba de acuerdo, y es que había que hacer un homenaje a las víctimas, había que hacer un luto
sí está regulado. De hecho, este luto se publicó en el Boletín Oficial del Estado, que va a durar los 10 días que va a durar, hasta la madrugada del 5 al 6 de junio, y en qué consiste. Pero que digo que no hay ninguna ley que determine o que regule en qué momento se tiene que decretar. No, ¿Por qué son motivo? Son decisiones políticas. Claro. Son decisiones políticas. El presidente, este gobierno decidió que hasta que no empezáramos a la desescalada, hasta que no se retomara un poco la normalidad en este país, no se iba a hacer un luto oficial, sobre todo también para poder hacerlo. Sé que hace 2 semanas no nos acordamos, pero en los funerales no podía ir más de 3 o 4 personas, acordaros. O sea, estábamos con unas medidas de restricción muy fuertes que no son compatibles. Bueno, sí, pueda garantizarse una educación similar a todos los alumnos. Exactamente, porque no estamos hablando de másters o de últimos grados universitarios donde los alumnos ya han pasado por todos los ciclos de socialización. El colegio, la educación no está únicamente para aprender contenidos, ¿no? Pero el reto va a ser homogeneizar en la digitalización, en qué planes se van a seguir. No puede ser, como está diciendo Juan, no puede ser que unos colegios tengan X horas de online y otros tengan más presenciales, porque es que eso va a generar diferencias en el alumnado evidentes. Y Madrid tiene un problema de ahora. O sea, si Madrid no pasa en fase 2, que es lo que te condiciona a que se puedan incorporar los alumnos el día 1, como quiere el Gobierno de Madrid, no llegan a los exámenes del 10 de junio, que esto es a corto plazo. Pero el problema se va a ir repitiendo, ¿no?, de aquí a las Navidades mínimo de 2020. Tengo mis dudas. Fíjate, acuérdate voy a poner el ejemplo de Zapatero, ¿eh? En los últimos, la línea de crédito que dio a la construcción en los últimos meses de, no recordará el nombre, pero en los últimos meses de antes de entrar en la crisis, en la gran crisis del año. El plan E. Exactamente. Son 15.000 millones. Por eso pongo el matiz en la inversión. Claro, cuando un gobierno, cuando está en un contexto de crisis como en el que estamos, ya no digo que sea la apuesta del Gobierno de Madrid la construcción, que bueno, cada uno tiene su opinión, yo creo que no debe ser el modelo de una comunidad, pero aún así no está demostrado que la construcción te resuelva una crisis de las características como las que tiene la comunidad en este momento. No, pero yo creo... Se te ha desplomado el consumo, que eso afecta a muchísimos sectores de la Comunidad de Madrid, desde la hostelería, pequeña empresa. ¿Se puede solucionar eso con inversiones a la construcción únicamente? No, yo no hablo de construcción únicamente, hablo en general de inversiones que tengan la posibilidad de incrementar, o sea, de tener un recorrido y de empezar a movilizar la producción, la economía en general. Me estaba preguntando, ¿habéis planificado ya alguna escapada de fin de semana, ahora que podemos en fase 1, dentro de la Comunidad de Madrid, Dentro de la Comunidad de Madrid, podemos, de momento. Se puede. Ya veremos cuándo se puede. Los madrileños somos esa especie que en cuanto nos ponen el semáforo en verde salimos pitando. Venir a otro lugar. He llegado a leer que hasta el 200% había aumentado la búsqueda de casas fuera de Madrid para el verano, de casas en la sierra, fuera del centro. Nosotros vamos a... o ha anunciado el Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Nueva polémica, en este caso, ¿qué os parece? ¿Hay motivo para la polémica? ¿No hay motivo? Como defiende Marlaska, es un cargo de confianza y es una decisión que se produce en todos los ámbitos. Va a ser la sesión de Marlaska, sin duda. De hecho, ya han cambiado muchos grupos las preguntas para enfocarlo todo a esta polémica. Hombre, yo creo que hay bastante consenso en que la actuación de Marlaska tiene algo que ver con la injerencia política. O sea, no lo decimos nosotros, lo dicen las asociaciones judiciales, las asociaciones de la Guardia Civil, pero si uno reconstruye lo que ha pasado en la última semana, a través de fuentes y a través de los propios hechos y a través del auto de la jueza de instrucción número 51 de Madrid, que es la que investiga las manifestaciones del 8M y la que ha imputado al delegado del Gobierno de Madrid, parece que la concatenación pues se corresponde a que Marlaska intentó desde el Ministerio del Interior conocer de alguna manera o articular un mecanismo para que el comandante jefe Pérez de los Cobos pudiera informar de esta investigación que afectaba a su subordinado directo, que es el delegado del Gobierno de Madrid. Y hay que diferenciar muy bien en si estamos de acuerdo o no, si tiene base o no la investigación judicial, pero es que es otra cosa distinta. Se han producido hechos que no se pueden producir en un Ministerio del Interior ni en ningún sitio. La Policía Judicial y Pérez de los Cobos hubiera cometido un delito de revelación de secretos si informa al Ministerio del Interior. Es que es una investigación en la que sus agentes son agentes judiciales de la jueza y solo tienen que dar causa y cuenta a la jueza. La jueza lo ha dicho en este auto de que conocimos esta semana, pero es que si leemos bien la letra pequeña, la jueza ya lo había dicho en el anterior. Dice, y le recuerdo... Pero esto, Pilar, si damos por hecho que el ministro del Interior exigió a Pérez de los Cobos, al que era en ese momento el director general de la Guardia Civil en Madrid, que le entregase o que le informase de ese informe que iba a transmitir a la jueza. Hubo tres superiores. Eso es si lo damos por hecho. 3 superiores, yo te lo doy por hecho. 3 superiores del señor Pérez de los Cobos le llamaron y le pidieron información sobre la investigación que se estaba llevando. Por orden de Marlaska.
Bueno, eso ya no lo tenemos tan claro, pero si tenemos a... ¿Fue un foco de contagio del coronavirus? ¿El gobierno sabía que eso podía existir y aún así permitió la concentración? Visto a posteriori, 30 segundos, evidentemente fue un foco de contagio, pero lo fue la marcha del 8M, lo fue el acto de Vox, lo fueron las 40 marchas públicas este fin de semana, lo fueron todos los actos públicos, las oposiciones... El kit de la cuestión, Pilar, ¿el gobierno lo sabía? El gobierno no lo sabía, pero sobre todo la jueza en ese auto pide 5 documentos clave, uno de Europa, dos de la Consejería de Madrid, 2 recomendaciones oficios del Ministerio de Sanidad. Si uno los lee detalladamente, en todos hay, con España en fase 0, desde el 2 de marzo que empiezan a datar esos informes, España está en fase 0 y hay recomendaciones que tienen que ver con los extranjeros que vengan a España, actos masivos y con ciertas medidas de distanciamiento social. En ningún caso dice que se prohíban manifestaciones. Si fue un error o no de todos los organismos públicos inmersos que no supieron ver que había que prohibirlas, eso es otro debate. Pero que el gobierno... Yo lo voy a decir muy rápido. Yo no sé si lo sabía o no lo... Tengo que dar las gracias a los colaboradores que me han acompañado hoy. Pilar Velasco, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo, un placer.